Bostekoa, con Irache Celis. Voy a pensar en ti, no olvidar tu nombre. Está sonando El Sargento de Hierro del grupo Morgan, una balada que explora la vulnerabilidad, la pérdida, la necesidad de consuelo emocional. Es la canción que suena de fondo en la radio cuando Fortunato Zubizarreta, el protagonista de la historia a la que ha dado vida a nuestro próximo invitado, comunica a su hija la noticia que él mismo acaba de recibir a través de una llamada telefónica, de una fría llamada telefónica. Su mujer Marina ha fallecido y lo ha hecho sola en el hospital. Año 2020, año de pandemia, año de distancia social y de demasiados abrazos y caricias que quedaron por dar. Escribe César Fernández Royán que a veces las canciones parecen escogidas como a conciencia por esa mano invisible que rige el universo. César Fernández Royán se define como periodista, activista, guionista, poeta, locutor y agitador. Ha dirigido los cortos Sonrisas en el Sáhara, Fuimos Siria, Los niños del Daesh o Esos locos viejitos. Y hoy llega a Bostekoa para compartir el proceso creativo de Vivir es lo urgente, un guión reconvertido en novela. César, ¿cómo estás? Egunon. Wow, Irache, pues encantado y con la piel de gallina ahora mismo escuchando esa canción porque, como bien dices, está en la novela, en Vivir es lo urgente y me acaba de hacer un viaje en el tiempo, atrás en el tiempo, así que agradecido y ahora mismo emocionado también. Qué poder tiene la música, en este caso, y qué poder tiene la música a través de la radio en muchos momentos de la vida, César. De hecho, bueno, aquí también en esas páginas quieren suponer un homenaje a la radio, ¿no? Lo que contabas era que la música es importante. Aquí en la novela hay un taller de radio entre jóvenes y mayores donde exploran los recuerdos, viajan en el tiempo juntos y se van haciendo esos lazos mágicos a través de las ondas de la radio, ¿no? O sea que además de homenaje a los mayores, a nuestros mayores, también es un poco homenaje a la radio, ¿no? Exacto. Bueno, pues enseguida llegamos a ello, al meollo, pero yo quiero hacer un poquito de contexto. El año pasado, en 2025, fuiste una de las personas afortunadas con las ayudas Getxoko Sortzaileak, con las que, en este caso, el Ayuntamiento de Getxo incentiva la creación cultural. Tu idea era, inicial al menos, un largometraje, dar vida a un guión que comenzaste a escribir, además, a finales de aquel aciago 2020, ¿no, César? Sí, en efecto. Yo justo en aquel 2020 me voy a hacer unos cursos de guión y empiezo a explorar lo que es el formato de guión, que no lo conocía. Y este era un poco mi primer proyecto de guión en solitario. Me apetecía mucho hablar del tema, estaba muy reciente. El mundo de los mayores lo conocíamos también de la radio. Habíamos conocido perfiles de personas mayores muy entrañables. Y en esta línea es por donde iba a ir un poco la novela, ¿no? Que empieza como guión, exactamente. Y que gracias un poco a ese impulso de las ayudas de Getxo Cultura, pues lo que hago es decir, bueno, vamos a buscar productora, sabemos que es muy difícil, que es un proceso muy largo, y esas ayudas me animaron un poco también a decir, bueno, esta historia igual es emotiva, merece la pena, voy a llevarla al formato novela para que por lo menos en ese tránsito, por cierto, aprovecho para decir que seguimos buscando productora. Es importante, historia, que tú es muy, aprovecha todos los altavoces que te pongan por delante. Que es muy de imágenes, que es muy visual, sí. Y mientras tanto dijimos, bueno, vamos a hacer que pueda llegar a la gente, la voy a pasar a formato novela para compartirla, ¿no? Y que en lugar de estar en un cajón esperando que esa oportunidad pueda darse de llegar a una nueva pantalla, pues que llegue a las manos de la gente y compartirlo, que es un poco el objetivo, ¿no? Y está siendo muy bonito, la verdad. Dices, esta historia es emotiva. Bueno, de hecho, en las primeras páginas ya apuntas, César, que tú no perderías ni un solo minuto de tu vida en narrar algo que a ti no te conmueva, que a ti no te remueva. Claro, al final el proceso es muy largo, son muchas horas de máximo ensimismamiento, como diría, de inmersión. Y realmente cuando vas a elegir una historia, igual tienes varias opciones, pues la que más igual te vibra, ¿no? O sientes es la que primero te llega, ¿no? La que aparte igual a las demás de alguna manera y se impone, ¿no? En este caso teníamos todo muy reciente, lo habíamos vivido. Yo trabajaba cuando aquella época además en el Hospital de Santa Marina también. Hice unas oposiciones a la sanidad y trabajé allí durante el COVID. Entonces lo tenía muy, muy, muy pegado a la piel y muy reciente y vimos gente marcharse en soledad, aunque esta historia lo que habla es un poco de la superación del duelo y de realmente girar un poco ese guión que nos puso la vida en el 2020 tan surrealista y que de alguna manera, pues bueno, aquí estamos, muchos se nos quedaron en el camino, pero bueno, habla un poco de la superación del duelo
y de reilusionarse, ¿no? De remotivarse, ¿no? Sobre todo las personas mayores. Dices que no querías escribir desde la tristeza y desde luego desde las primeras páginas ya nos invitas, bueno, pues a entender que efectivamente lo urgente es vivir y que la edad es solo un estado mental, César. Sí, correcto. Además, bueno, aprovechamos también para decir que se basa mucho en un bilbaíno ilustre, Fortunato Vencedor. Sí. Con ese apellido no podía ser otra cosa más que un gran vencedor. Hombre, es que un corría hombre, maratones es con 90 curioso años. porque eso te iba a decir, es un hombre que supo hacer honor a su apellido sin necesidad alguna de ganar, además, César. Exactamente, porque lo más importante de Fortunato, además, no es que corriera con 90 años, yo lo digo muchas veces, es que empezó a correr con 70, que él lo contaba. Entonces, con 70 años se sentía pues, perfectamente para realizar cualquier proyecto y empezó a correr. Y acabó corriendo con 93 años, pues medias maratones. Y en él se basa un poco, hay un personaje que se llama como él, en homenaje a él, y a esa filosofía de vida que es pues, pasar igual algún momento malo en tu vida y superarlo, incluso pues, volver a creer en la ilusión, en los proyectos, en el amor. En este caso, además, la pena que te queda es que Fortunato falleció en noviembre de 2022, tenía 93 años. Lo hizo, bueno, cuando todo esto estaba en proyecto, ¿no, César? Estará corriendo por ahí arriba. Yo se lo Hombre, contaba muchas veces, seguro. Ha llegado a meta ya unas cuantas veces. Porque incansable y entrañable. Yo se lo contaba muchas veces, ¿no? Que al final su ejemplo era digno de ser compartido y contagiado, porque muchas personas mayores que igual se sienten no en condiciones para hacer depende qué reto, pero bueno, jóvenes también, ¿eh? Y demostrarles un poco eso, ¿no? Que no hay edad para ningún reto, ningún reinicio, ninguna segunda vez, tercera, cuarta. Y ese es el mensaje que deja un poco la novela y que nos dejó él también, ¿no? Todo comienza, lo decíamos en la introducción, pues con un momento vital que seguramente es la historia de muchas personas. Algunas seguro que están ahora mismo escuchando Voz de Ecoa. Quien más, quien menos perdió a alguien durante la pandemia y algunos lo hicimos sin tener ese momento de despedida, esa caricia, esa mano tendida. Y a Fortunato, tu Fortunato, en este caso Zubizarreta, se le para la vida, César. Claro, ese agur, yo recordaba mucho escribiendo esas líneas, ¿no? Aquellos momentos en los que se prohibieron las visitas a los hospitales y por tanto las despedidas, por tanto estar con tus seres queridos en esos últimos momentos y lo traumático que debió de ser, ¿no? La novela parte de ese momento, además en el Hospital de Santa Marina, que es justo donde yo trabajaba entonces, de Bilbao, y hace un recorrido, ¿no? Por ese duelo, ese momento duro de la vida. Y la lectura es un poco esa, ¿no? El que al final es una joya lo que tenemos y poner en valor esa existencia propiamente dicha, que a pesar un poco de que ya sabemos, como decía Whitman, ¿no? El poderoso drama, ¿no? La vida, precisamente para ponerla en valor, ¿no? Para aprovecharla al máximo y para seguir creyendo en los reinicios, en las superaciones del duelo, en las segundas oportunidades, ¿no? Que es un poco el arco de personaje, el recorrido que tiene Fortunato en esta novela, ¿no? Ahí está, y esta segunda oportunidad de alguna manera llega cuando su hija Diana, bueno, pues decide que lo mejor para Fortunato es una residencia. Ella además vive muy lejos, vive en Chile, ve que su aita se está dejando y llegamos a la residencia de mayores Olimpo, saltamos a septiembre de 2023 y aquí es cuando comienza efectivamente, bueno, pues de alguna manera esa segunda vida para Fortunato y un soplo de aire fresco que llega también a la residencia en forma, y ya nos lo adelantabas antes, de taller de radio y memoria, César. Sí, además ahí comienza como una nueva etapa, ¿no? A él evidentemente no es fácil, le cuesta superarla, pero pues bueno, ahí está muy bien rodeado de gente muy divertida. Evidentemente en la residencia siempre hay altibajos, ya sabemos un poco el contexto de lo que es una residencia de mayores, pero en las que hay momentos muy emotivos, muy de piel, muy bonitos, muy de compañerismo, muy de superación colectiva, ¿no? Porque al final lo que pone en valor también es la fuerza del colectivo, ¿no? Y de las generaciones. Ese poder que te da el compartir las cosas con otros compañeros y compañeras y, ¿por qué no?, con otros jóvenes, ¿no? Que van descubriendo el mundo de los mayores
a través de ese taller de radio, ¿no? Y se empoderan mutuamente, sucediendo cosas muy, muy bonitas, muy mágicas, como las que suceden en la realidad, entre haitites y nietos o mayores y jóvenes, ¿no? Tal cual, y además en este caso aquí también tu experiencia es un grado, porque tú apuntabas antes, como locutor, como periodista, tuviste la oportunidad de participar en un programa en el que precisamente esa magia, ese cruce de generaciones, bueno, pues hacía que cada programa fuera diferente, fuera una bendita locura aquello, ¿verdad? Bendita locura, bendita y emocionante locura, sí, porque al final lo hacíamos muchas veces en residencias de mayores, Sí. llevábamos ahí un poco digamos, el directo, el show, lo divertido, cantar, bailar, y se veían momentos muy bonitos, y también llevábamos escolares. De hecho, es lo que estamos un poco repitiendo ahora de alguna manera, ¿no? Lo que estoy queriendo hacer con la novela, y gracias a Centros Chetic de Diputación de Vizcaya, en Leioa en concreto, un taller de lectura dramatizada con personas mayores, al que se van a unir escolares, y donde se van leyendo, interpretando de alguna manera escenas de lo que era el guión y lo que es ahora la novela, ¿no? Y está siendo pues maravilla volver a repetir. Estoy teniendo como muchos recuerdos de aquella época, viviendo lo que estamos viviendo ahora de nuevo, ¿no? Qué bueno. Oye, ¿y qué supone para ti, en este caso ya, claro, como autor, ver encarnadas las historias en personas reales, que al final, claro, tu sueño era precisamente que personas de carne y hueso dieran vida a esta historia, y de repente son personitas con un disfraz lleno de arrugas, como diría Fortu, las que dan vida a esas palabras. ¿Cómo se siente uno, César? Pues mira, es un regalazo porque además al principio íbamos a hacerlo con actores y actrices amateurs, Ajá. pero luego dijimos, pero si tenemos aquí a los mejores actrices y actores que se van a interpretar a sí mismos, salió un grupo muy animado de personas mayores y dijimos, claro, es que mejor, ¿no? Que sean ellos y ellas quienes interpreten esos papeles. Y es un regalo, disfrutamos un montón, nos emocionamos un montón porque al final es como interpretarse a sí mismos y su propia circunstancia, ¿no? Cuando vas cumpliendo años, pues bueno, evidentemente pues tienes más bagaje en la mochila y una circunstancia diferente, ¿no? Y se producen momentos muy emotivos y estamos deseando ya que lleguen los escolares que se incorporan ahora a final de curso para ya poner la guinda y hacer ya cosas como entre diferentes generaciones. Pues un regalo, para mí está siendo un regalo muy bonito verlo interpretado así, y bueno, quién sabe si seguiremos o incluso lo haremos más grande el proyecto, ¿no? Ya iremos viendo. Qué bien. Imagino que ellos y ellas se reconocen en muchas de esas escenas, ¿no? Claro, lo que os decía un poco es que al final reproduce un poco la circunstancia de Claro. muchas y muchos de ellos, ¿no? Y esos diálogos que puede haber, en los que al final tú proyectas un poco, pues al final te metes en la piel de los personajes, pero cuando les ves allí y después de lo que es el propio taller, pues siempre salen y se charlan de muchas historias personales, pues todas son muy similares, ¿no? De los cuidados, de la dependencia, de la superación de los duelos, que cuando vas cumpliendo más años, pues desgraciadamente te vas enfrentando un poco más a ellos. Y bueno, es algo muy terapéutico para todos, ¿eh? Es algo Eso muy, te iba a muy decir, bonito. que al final lo que consigues en este caso con el apoyo de la Diputación de Vizcaya es trasladar a la realidad lo que ya percibimos en los compases finales de la novela. Y es que estamos hablando de salud psicosocial, de efectivamente, ¿no? De cuán terapéutico puede llegar a ser ese soplo de aire fresco, esa nueva cara que entra en una residencia, aunque solo sea para compartir unas horas, ¿no? Del día. Claro, yo siempre comentábamos, ¿no? El programa de radio cuando lo hacíamos con Joaquín González, que le mando Sí, un abrazo fuertísimo, yo me uno. que fue el promotor de aquella historia. Decíamos que era aire fresco, porque lo notábamos, ¿no? Y las propias terapeutas de la residencia, las auxiliares, todo el personal nos decía, joder, ¿no sabéis? La excitación, no en el momento, sino en las semanas previas, ¿no? Pervive, ¿no? Esa ilusión que Claro. tienes de cuando tienes un planazo el fin de semana, que nos pasa a nosotros, pues cómo estás esa semana de motivado, de ilusionado, pues esto nos contaba que era un poco igual, ¿no? Que estaban esperando, que se ponían hasta menos malos, ¿no? Que se tomaban hasta menos, el que Menos tenía gripe pastillas ese se día, le ¿no? mitigaba un poco, claro, porque realmente nos pasa a nosotros, cuando estás feliz, probablemente cojas menos catarros que cuando estás igual un poco tristón o un poco bajo, ¿no? Ujú. Yo me voy a quedar con una frase que dice Amalia que, bueno, se convierte en nueva residenta en esa residencia de mayores Eso es, porque Olimpo. también hay amor, también en esas segundas Exacto. veces. Hay, Eso es. efectivamente. Nunca es tarde para volver a ilusionarse, ni siquiera para enamorarse. Pero ella hay un momento Claro. en el que dice, a veces queremos a las personas de una forma tan egoísta que queremos mal. Es una frase que me ha gustado mucho, César. En este caso ella habla de sus hijos, porque los hijos no querían que Amalia, bueno, se convirtiese en residente. Bueno, pues a veces, lo dicho, no queremos del todo bien, César. En este caso concreto, y también se da bastante la realidad, al final es querer a las personas como tú quieres que sean, como tú Exacto. quieres que sientan, como tú quieres que vivan, y no dándoles la libertad, evidentemente, de poder elegir siempre, independiente de la edad que tengan,
siendo personas mayores más todavía, y dejarles ese margen de libertad, ¿no? Cuando quieres bien a alguien, le tienes que querer pues, feliz, como esa persona consiga y logre la felicidad, no como tú la tengas en tu mente, ¿no? Y eso le ocurre a Amalia, que quiere, bueno, se siente enamorada, como Fortu, se vuelven a enamorar y quieren hacer, pues, ser libres y tomar sus decisiones. Exacto, ni más ni menos. ¿Cómo podemos adquirir Vivir es lo urgente, César? Jo, pues mira, además también le tengo que dar las gracias, el apoyo de las librerías Elcar, de la librería de la estación del metro, que me parece un sitio idílico para comprar una novela. Pues sí, muy una de estación paso, metro y de claro, sí, sí. que es la de Abando. Y bueno, pues en las Elcar, FNAC, que está en Amazon Digital también, para los que lean en digital. Y quiero dar las gracias a toda la gente que está yendo igual a las presentaciones, a las personas mayores. Este fin de semana, este viernes, estoy en Santuchu, en el Centro de Personas Mayores de Bonaparte, de Santuchu, Vale. a las 6, es a puertas abiertas. Y pasado mañana con la Asociación de Mayores de las Carreras. Lo estoy intentando mover sobre todo por esos sitios, por esos lugares donde están las personas mayores, residencias, asociaciones de personas mayores, porque entiendo que al final son los protagonistas y me apetecía mucho compartirlo con ellas y con ellos. Pues el mensaje no podía ser otro. Hay un verso de una canción, otra de las canciones a las que hace referencia César en el libro, en la novela, es del grupo Merino, se titula El Bosque. La letra dice: nunca seremos tan jóvenes, nunca serás tan joven. Es aquel programa que, bueno, os llevó por aquí y Claro. por allá, que de alguna manera es el germen porque te permitió conocer a muchas personitas que llegaron para quedarse seguro en algún rincón del corazón y que hoy también, de alguna manera, tienen el reflejo en Vivir es lo urgente. Un guión reconvertido en novela, el nuevo proyecto de César Fernández Royán. Gracias por compartirlo este ratito.